El tesoro de la bestia mágica. En la bulliciosa y torreada ciudad de Zed había ocurrido uno de esos incidentes que suelen producirse en todas las capitales de todos los mundos. Y no porque Zed se encuentre en un planeta de extrañas bestias y vegetación más extraña, este incidente difirió mucho de lo que podría haber ocurrido en Londres o París o en cualquiera de las grandes ciudades gobernantes que conocemos. Debido a la deshonestidad hábilmente encubierta de un funcionario anciano pero astuto, el tesoro se agotó. Ningún brillante frulder, como en los viejos tiempos, yacía apilado en la cámara acorazada, y sobre las arcas vacías la sardónica araña tejía telarañas de diseño burlón. Cuando, por fin, el Hipad Yalden entró en esa oscura bóveda y descubrió los robos, solo quedaban unas flemáticas ratas que lo miraban fijamente como a un intruso extraño. No se habían hecho recuentos desde que Kishchan, el viejo guardián, había muerto hacía muchas lunas, y grande fue la consternación de Yalden al encontrar este vacío en lugar de la riqueza esperada. La indiferencia de las pequeñas criaturas en las grietas entre las losas no podía extenderse a él. Este era un asunto muy grave, y tendría que ser abordado de una manera muy rápida y seria. Claramente, no había nada que hacer más que consultar a Orn, y Orn era un ser muy portentoso. Orn, aunque era una criatura de naturaleza extremadamente dudosa, era el gobernante virtual de Zed. Obviamente, pertenecía a algún lugar del abismo exterior, pero había entrado por error en Zed una noche y había sido capturado por los sacerdotes Chamit. La coincidencia de su aspecto excesivamente extraño y su don innato de imitación había impresionado a los hermanos sagrados, que vieron en él un gran potencial, por lo que al final lo convirtieron en un dios y un oráculo, organizando una nueva hermandad para servirle, de paso, sugerir los edictos que debía pronunciar y las respuestas que debía dar. Como los oráculos de Delfos y de Doune de un mundo posterior, Orn se hizo famoso por dar juicios y resolver acertijos, su esencia no difería de ellos, salvo que se encontraba infinitamente más atrás en el tiempo, y en un mundo más antiguo donde todo podía suceder. Y ahora Yalden, no siendo superior a la credulidad de su época y planeta, se había dirigido a la sala vigilada de cerca y ricamente equipada donde Orn meditaba e imitaba las sugerencias de los sacerdotes. Cuando Yalden llegó a la vista de la sala, con su torre de tejas azules, se volvió debidamente religioso y entró en el edificio de manera aceptable, con una actitud humilde que dificultó enormemente el progreso. Según la costumbre, los guardianes de la deidad reconocieron su reverencia y ofrenda pecuniaria, y se retiraron detrás de pesadas cortinas para encender los incensarios. Cuando todo estuvo listo, Yalden murmuró una oración convencional y se inclinó profundamente ante un curioso estrado vacío tachonado de joyas exóticas. Durante un momento, como prescribía el ritual, permaneció en esta posición humillada, y cuando se levantó, el estrado ya no estaba vacío. Masticando despreocupadamente algo que le habían dado los sacerdotes, se acercó a la plataforma. Era una criatura grande y regordeta, muy difícil de describir, y estaba cubierta de un pelaje gris y corto. Solo los sacerdotes sabían de dónde había venido en tan poco tiempo, pero el suplicante sabía que era Orn. Con vacilación, Yalden expuso su desafortunada misión y pidió consejo, entretejiendo en su discurso el tipo de adulación que le pareció más discreta. Luego, con ansiedad, esperó la respuesta del oráculo. Después de terminar cuidadosamente su comida, Orn levantó 3 pequeños ojos rojizos hacia Yalden y pronunció ciertas palabras en un tono de gran decisión, Gume y ere fotuol leete. Después de esto, desapareció de repente en una nube de humo rosado que parecía salir de detrás de la cortina donde estaban los acólitos. Los acólitos salieron entonces de su escondite y hablaron con Yalden, diciendo, ya que has complacido a la deidad con tu concisa declaración de un estado de cosas muy deplorable, nos honra interpretar sus instrucciones. El aforismo que has oído significa nada menos que la igualmente mística frase, ve a tu destino, o, más propiamente hablando, debes matar al mago monstruo Anatas y reponer el tesoro con su legendario botín. Con esto, Yalden fue expulsado del templo.
No se puede decir con veracidad que no tuviera miedo, porque en realidad le tenía un miedo abierto al monstruo Anatas, como todos los habitantes de Uyatia y las tierras circundantes. Incluso aquellos que dudaban de su existencia no habrían elegido residir en las inmediaciones de la cueva de los Tres Vientos, donde se decía que habitaba. Pero la perspectiva no carecía de atractivo romántico, y Yalden era joven y, por tanto, imprudente. Sabía, entre otras cosas, que siempre existía la esperanza de rescatar a alguna víctima femenina del famoso y sorprendente gusto erótico del monstruo. Nadie podía estar seguro del verdadero aspecto de Anatas, circulaban comúnmente relatos de naturaleza muy opuesta. Muchos juraban que se había visto desde lejos en forma de una sombra negra gigante peculiarmente repugnante al gusto humano, mientras que otros alegaban que era un montículo de sustancia gelatinosa que rezumaba con odio a la manera de la carne putrefacta. Otros afirmaban haberlo visto como un insecto monstruoso con asombrosas pertenencias supernumerarias. Pero en una cosa coincidían todos, en que era aconsejable tener el menor contacto posible con Anatas. Tras las debidas súplicas a sus dioses y a su mensajero Oorn, Yalden partió hacia la cueva de los Tres Vientos. En su pecho se mezclaban un arraigado sentido del deber patriótico y una emoción de expectación aventurera ante los misterios desconocidos a los que se enfrentaba. No había descuidado los preparativos que un hombre sensato podría hacer, y un mago de antigua reputación le había proporcionado ciertos accesorios singulares. Por ejemplo, tenía un amuleto que evitaba que tuviera sed o hambre, y eliminaba por completo su necesidad de provisiones. También había una capa brillante para contrarrestar las emanaciones malignas de un mineral que yacía esparcido por el suelo rocoso a lo largo de su camino. Otras advertencias y precauciones tenían que ver con ciertos crustáceos terrestres chillones y con las nieblas mortalmente dulces que se levantan en ciertos puntos hasta que se dispersan por el heliotropismo. Así protegido, Yalden siguió su camino sin incidentes hasta llegar al lugar del gusano blanco. Aquí se demoró por necesidad para hacer preparativos para encontrar el resto de su camino. Con paciente diligencia capturó el pequeño gusano incoloro y lo rodeó con una curiosa marca hecha con pintura verde. Como se había profetizado, el señor de los gusanos, cuyo nombre era Saral, prometió ciertas cosas a cambio de su libertad. Entonces Yalden lo liberó, y se alejó arrastrándose después de indicarle el camino que debía seguir. La tierra árida e infructuosa por la que ahora viajaba estaba totalmente deshabitada. Ni siquiera las bestias más resistentes se veían más allá del borde de esa última meseta que lo separaba de su objetivo. A lo lejos, en una bruma violácea, se alzaban las montañas entre las que habitaba Anatas. No vivía en soledad, a pesar de la solitaria región que la rodeaba, pues extrañas mascotas residían con ella. Algunas de ellas eran los legendarios monstruos ancianos, y otras eran seres únicos creados por su propia y temible artesanía. En el corazón de su cueva, decía la leyenda, Anatas había ocultado un enorme tesoro de joyas, oro y otras cosas de valor fabuloso. ¿Por qué un hacedor de milagros tan poderoso debía preocuparse por tales baratijas, o deleitarse en contar dinero? No estaba claro en absoluto, pero muchas cosas atestiguaban la veracidad de estos gustos. Un gran número de personas con más fuerza de voluntad e ingenio que Yalden habían muerto de manera notable mientras buscaban el tesoro de la bestia maga, y sus huesos fueron colocados en un extraño patrón ante la boca de la cueva, como advertencia para otros. Cuando, tras innumerables vicisitudes, Yalden llegó por fin a la vista de la cueva de los vientos en medio de las relucientes rocas, supo que el informe no había mentido en cuanto al aislamiento de la guarida de Anatas. La boca de la caverna estaba bien escondida, y sobre todo se cernía una inquietante quietud. No había rastro de morada, salvo, por supuesto, la ornamentación del osario en el patio delantero. Con la mano en la espada que había sido santificada por un sacerdote de Oorn, Yalden avanzó tembloroso. Cuando llegó a la misma entrada de la guarida, no vaciló más, pues era evidente que el monstruo no estaba. Considerando que este era el mejor momento para llevar a cabo su negocio, Yalden se adentró de inmediato en la cueva.
El interior era muy estrecho y estaba extremadamente sucio, pero el techo brillaba con una innumerable variedad de pequeñas luces de colores, cuya fuente no se podía percibir. En la parte trasera había otra abertura, ya fuera natural o artificial, y hacia esta madriguera negra y de arco bajo se apresuró Yalden, arrastrándose sobre manos y rodillas. Al poco tiempo, un tenue resplandor azul brilló en el extremo más alejado, y enseguida el explorador emergió en un espacio más amplio. Al enderezarse, contempló un cambio muy singular en su entorno. Esta segunda caverna era alta y abovedada, como si hubiera sido formada por poderes sobrenaturales, y una suave luz azul y plateada infundía la penumbra. Anatas, pensó Yalden, vivía realmente cómodamente, pues esta habitación era más fina que cualquier cosa en el palacio de Zed, o incluso en el templo de Oorn, en los que se había prodigado una riqueza y belleza inconcebibles. Yalden se quedó boquiabierto, pero no por mucho tiempo, ya que lo que más deseaba era buscar el objeto de su búsqueda y partir antes de que Anatas regresara de donde quiera que estuviera. Yalden no deseaba encontrarse con el monstruo hechicero del que se contaban tantas historias. Así pues, dejando esta segunda cueva por una estrecha hendidura que vio, el buscador siguió un camino tortuoso y sin luz a través de la sólida roca de la meseta. Pensó, le llevaría a la tercera y última caverna donde se encontraba su negocio. A medida que avanzaba, vislumbró delante de él un curioso resplandor, y por fin, sin previo aviso, las paredes retrocedieron para revelar un vasto espacio abierto pavimentado sólidamente con brasas ardientes sobre las que aleteaba y chillaba una obscena bandada de pájaros con cabeza de wyvern. Sobre la superficie ardiente se deslizaban monstruosas salamandras verdes, que miraban al intruso con maligna especulación. Y en el extremo se alzaban las escaleras de una tarima de metal, incrustada de joyas y repleta de objetos preciosos, el tesoro de la bestia maga. Al ver esta riqueza inalcanzable, el fervor de Yalden casi lo venció, y burlándose de su inutilidad, buscó en el mar de llamas alguna forma de cruzar. Pronto se dio cuenta de que no era fácil de encontrar, porque en toda esa cripta resplandeciente solo había una ligera media luna de suelo cerca de la entrada en la que un hombre mortal podría esperar caminar. Sin embargo, la desesperación se apoderó de él, de modo que al final decidió arriesgarlo todo y probar el pavimento ardiente. Era mejor morir en la búsqueda que regresar con las manos vacías. Con los dientes apretados, se dirigió hacia el mar de llamas, sin prestar atención a lo que pudiera suceder. Y así fue, la sorpresa lo abrasó casi con la misma vehemencia con la que había esperado que lo hicieran las llamas, pues a medida que avanzaba, el suelo resplandeciente se dividió para formar un estrecho camino de tierra fresca y segura que conducía directamente al trono dorado. Medio aturdido, e ignorante de lo que pudiera subyacer a tan curiosa magia favorable, Yalden desenvainó su espada y avanzó con valentía entre las paredes de fuego que se elevaban del pavimento resquebrajado. El calor no le hacía daño alguno, y las criaturas wyvern retrocedieron, silbando, y no lo molestaron. El tesoro ahora brillaba cerca, y Yalden pensó en cómo volvería a Zed, cargado de fabulosos despojos y adorado por multitudes como un héroe. En su alegría, se olvidó de sorprenderse por el descuido de Anatas con sus tesoros, ni siquiera el comportamiento tan amistoso del ardiente pavimento le pareció en modo alguno extraordinario. Ni siquiera la enorme abertura arqueada detrás de la tarima, tan extrañamente invisible desde el otro lado de la caverna, logró perturbarlo seriamente. Solo cuando subió la amplia escalera de la tarima y se encontró con los tobillos hundidos en medio de las extrañas reliquias doradas de otras épocas y otros mundos, y de las preciosas y luminosas gemas de minas desconocidas y de naturaleza y significado desconocidos, Yalden empezó a darse cuenta de que algo iba mal. Pero entonces percibió que el milagroso pasadizo a través del suelo en llamas se estaba cerrando de nuevo, dejándolo abandonado en la tarima con el brillante tesoro que había buscado. Y cuando se cerró por completo, y sus ojos buscaron en vano alguna forma de escapar, apenas se tranquilizó con la sombra informe y gelatinosa que se alzaba colosal y apestosa en el gran arco detrás de la tarima. No se le permitió desmayarse,
pero se vio obligado a observar que esta sombra era infinitamente más horrible que cualquier cosa insinuada en cualquier leyenda popular, y que sus 7 ojos iridiscentes lo miraban con plácida diversión. Entonces Anatas, la bestia maga, salió rodando por el arco, con un pavor nigromántico, y se burló del pequeño y asustado conquistador antes de permitir que la horda de salamandras verdes, babeantes y peculiarmente hambrientas, completaran su lenta y expectante ascensión al estrado.